Hola a todos y bienvenidos a It's Mr. Pacheco. El día de hoy hablaremos sobre los pronombres sujetos en el alemán. Así que comenzamos. Comenzamos entonces allí. En pantalla ya pueden observar los pronombres sujeto. Bien, comenzamos con el pronombre ich, ¿ya? Que tiene el sonido del gatito que les dije que cuando hace ich. Quiere decir yo. Luego tenemos los pronombres du y sie. Du y sie, ¿ya? Porque en alemán, cuando yo hablo con una persona, le estoy hablando a alguien, te hablo a ti, por ejemplo, bien, le puedo hablar en el registro informal o en el registro formal. O sea, le puedo hablar de tú, lo puedo tutear, o le puedo hablar de usted, bien, o sea, con un poquito más de respeto, ¿no? Entonces, si le quiero tutear a la persona, me voy a referir a ella diciéndole du, o sea, tú, ¿no? Si quiero hablar de la persona con un poquito más de respeto, ¿no? Le quiero hablar de usted, ahí voy a usar el pronombre sie. Sie quiere decir usted. O sea, du es tú y sie es usted. ¿Bien? Ajá. Entonces depende de qué tipo de relación tengo con la persona, ¿no? Si es mi familia, es mi amigo, es de repente alguien menor que yo o de mi edad también, de repente le puedo tutear, le puedo decir du. Pero si de repente es alguien en un rango superior, mi jefe, ¿no? Alguien mayor, entonces le tengo que hablar de sie, de usted, sie. Luego tenemos los pronombres ella, sie, es, ¿ya? Que se relacionan a los géneros gramaticales, ¿no? Que ya vimos en un vídeo, hablamos en un vídeo sobre los géneros gramaticales en el alemán, así que si aún no han visto ese vídeo, tienen que ir para allá. Entonces tenemos ahí el pronombre ea, ¿ya? Que es como la canción ia, ¿ya? Se pronuncia así, ia. O sea, esa R suena como una A. Ia. ¿Listo? ¿Qué lo usamos cuando hablamos sobre algo que es masculino? ¿Ya? O sea, pues, si hablamos sobre un hombre, vamos a usar ia para referirnos a él, ¿no? Si hablamos sobre mi papá, diría ia, él, ia. Bien. Entonces, pero también se puede utilizar si es que hablo sobre algo masculino, ¿ya? O sea, por ejemplo, si hablo sobre la mesa, en alemán era der Tisch, ¿no? Der Tisch, que la mesa es masculina en alemán. Entonces, si me refiero a la mesa, también puedo decir ea también. Entonces, tanto para hombres como también si hablo de algún objeto, animal o cualquier cosa que sea masculino en alemán. Bien. Luego tenemos el pronombre sie, bien, que quiere decir, o que es el pronombre femenino, se puede decir, ¿ya? O sea, se usa para hablar sobre mujeres. Si, por ejemplo, hablo sobre mi amiga, digo sie, ella, mi amiga, sie, bien. O también, nuevamente lo mismo, si es que hablo sobre algún objeto, algún animal, cualquier cosa que sea femenina en alemán, puedo utilizar el pronombre sie. Por ejemplo, hablo sobre la lámpara, de repente, die Lampe en alemán. Entonces, como la lámpara en alemán es femenina, usaría también sie para referirme a la lámpara. Entonces, para mujeres, pero también para cualquier otro sustantivo que sea femenino en alemán. Luego tenemos el pronombre es, ¿ya? Y es también, ahí, ese es el pronombre neutro. Entonces, como es el pronombre neutro, vamos a usarlo para hablar sobre cualquier sustantivo que sea neutro en alemán. Por ejemplo, das Wetter en alemán, el clima es neutro, entonces usaría es, ¿ya? Pero también si hay alguna
persona, digámoslo así, que es neutra, ¿ya? Como por ejemplo das Kind, que es el niño, o das Mädchen, que es la niña, por ejemplo, la chica. Entonces también son sustantivos neutros y podría reemplazarlos con el pronombre es, porque es neutro, a pesar de que hablemos de una persona, ¿ya? Y sepa que es una niña, por ejemplo, das Mädchen, ¿no? Es una niña. También podría reemplazarla por el pronombre es, ¿ya? Porque este pronombre reemplaza a todo lo que sea neutro. O sea, ella reemplaza todo lo que es masculino, sea una persona, sea un objeto, sea un animal, siempre usamos ella. Sie reemplaza a todo lo femenino y es reemplaza a todo lo que es neutro. Bien, luego tenemos el pronombre wir. 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 ¿Ya? Que se pronuncia casi como esa no es la vía del tren, no, la vía del tren, vía, ¿ya? Vía quiere decir nosotros, ¿ya? Nosotros. O nosotras, bueno, en español tenemos dos, puede ser nosotros o nosotras en español, ¿verdad? En alemán simplemente wir. Luego, si hablo con un grupo de personas, o sea, yo me refiero a un grupo de personas, hablo con ustedes, ¿ya? Allí también vamos a tener nuevamente que elegir entre el registro, digamos, formal o informal, ¿no? Entonces, si a las personas que yo me dirijo las tuteo a todas ellas, ¿no? Les hablo de tú. Si es que hablo con cada una, les hablo de tú, ¿ya? Entonces, ahora que están en grupo, les voy a decir ia. Y también esa R suena nuevamente como una A. Ia. O sea, ustedes, pero le estoy hablando de repente a un grupo de amigos, ¿no? Le digo ia. Ustedes, ¿ya? Ajá. Y si hablo con un grupo de personas con las que tengo una relación formal, de repente mis jefes, mis superiores, entonces no les puedo decir IA porque les estaría tuteando. Entonces ahí les digo Sie. Ajá. Que también es un ustedes formal, ¿no? Entonces, si es informal, ¿no? Con las personas a las que les estoy hablando, les digo ia. Y si es una situación formal, les diría sie. Y por último, si hablamos sobre ellos o ellas, ahí, ¿listo? Vamos a utilizar también el pronombre ahí, sie. Bien, que puede ser ellos o ellas. O sea, para ambos casos también. Igual que nosotros, nosotras, también hay ellos o ellas. En alemán es sie. ¿Ya? Ahora ustedes me dirán, hay mucho sie por todos lados. Sie por acá, sie por allá, sie por acá y sie por allá. Algunos piensan a veces, no se confunde la gente con tantos sie. Y la verdad es que no. O sea, probablemente sí pueda darse alguna confusión alguna vez, pero eso es muy raro, ¿no? Porque depende del contexto en el que estamos hablando, ¿no? Si hablo, por ejemplo, de mi mamá y digo sie, obviamente ya por el contexto entendemos que es ella, ¿no? Si estoy hablando de repente sobre, no sé, mis hermanos y digo sie, ya se entiende que es ellos, ¿no? O sea, el contexto lo es todo al final allí. Bien. Es como en español también tenemos, por ejemplo, el posesivo su, ¿no? Su libro. Si digo, por ejemplo, su libro. Sin contexto, ¿su libro de quién? Su libro de él, su libro de ella, su libro de usted, su libro de ustedes, su libro de ellos o su libro de ellas, ¿no? ¿de quién es el libro? Requiere un contexto, ¿no? Pero usamos siempre su. ¿Listo? Entonces, depende del contexto para poder entender. ¿Bien? Ahora, para algunos a veces es complicado, dicen el formal, el informal, ¿cómo es eso? Recuerden que el formal o el informal se usa cuando yo hablo directamente con la persona, ¿ya? O sea, tengo que estar hablando, teniendo el contacto directo, ¿ya? Por ejemplo, hablo con ustedes ahorita, ¿no? Estoy hablando con ustedes, estamos en un contacto directo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si hablo sobre otra persona, por ejemplo, hablo sobre,
no sé, mi hermano ahorita, no puedo decir, ¿es formal o informal? No, porque hablo sobre él, no estoy hablando con él, hablo sobre él. Lo formal o lo informal solamente se da cuando yo hablo con las personas. Ya, si estoy hablando con las personas o con la persona, puede ser una o puede ser varias, ahí tengo que ver si es formal o informal. Bien, por eso aquí tenemos este cuadrito que nos ayuda, ¿no? Si hablo con una sola persona y es informal, le digo du, du. Si hablo con una sola persona y es formal, le digo sie, sie. Ahora, algo que me faltó resaltar ahí es que este sie formal siempre va en mayúscula, ¿ya? Los demás pronombres, a menos que inicien la oración, no es necesario que estén en mayúscula. Pero este sie de usted siempre tiene que estar en mayúscula, siempre. ¿Bien? Luego, si hablo con dos o más personas, con 3 o 4 personas, ¿ya? Estoy hablando con ellos directamente, ¿ya? Si es informal, uso ia, ia. No se olviden que se pronuncia ia. Como en el viejo McDonald's tenía una granja, ia, ia, o. Creo que así era la canción. Bueno, y si hablo con 2 o más personas y es un contexto formal, también les digo sie, sie. Y nuevamente, este sie formal siempre está en mayúscula. Bien. Excelente. Bueno, es necesario conocer este tema de los pronombres personales porque la próxima semana comenzamos con conjugación de verbos. Entonces ahí ustedes tienen que saber qué significa cada pronombre para saber cómo conjugar los verbos. Bien. Listo, entonces eso sería todo por el día de hoy. No te olvides seguirme en todas mis redes sociales como It's Mr. Pacheco, ya en Instagram, en Facebook, en YouTube, ya en TikTok también, en todas partes me puedes encontrar como It's Mr. Pacheco. Bien, entonces aquí nos vemos la próxima semana, ¿ok? Entonces, hasta la próxima semana. Auf Wiedersehen. Cuando hablo con una persona, le puedo hablar en dos, se puede decir, me olvidé el nombre. Se puede hablar en dos, registros, en dos registros, ¿ya? Le puedo hablar en el registro informal o en el registro formal, ¿listo?